queridos amigos. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Esperamos y Hola. deseamos que estéis bien, que estéis contentos y con ánimo para hacer nosotros 3 maratones de miércoles de leyes. Felipe, ¿qué tal, Hola, querido? Isa. ¿Cómo ¿Qué tal estás? estás? Hola a todos, aquí de nuevo, que no había podido estar los anteriores, pero bueno, aquí estamos de nuevo, encantado, feliz de estar y a hablar de cosas que nos apetece, que nos vienen bien, que nos ayudan, que es siempre muy bueno recordar todos estos temas y encantado, encantado de la vida estar aquí y vamos con ello. Un fuerte Pues abrazo sí, a todos. no nos habíamos metido en los cursos anteriores de aceptología tan de lleno como quiero meterme esta vez, sabiendo que es un territorio comanche, es decir, que vamos a decir cosas políticamente muy incorrectas, ¿no? La aceptología, cuando uno entra en ella, es mucho más allá, ¿no? Que de aceptar comprendiendo la realidad y no luchar contra lo establecido y contra lo que se manifiesta, ¿no? Vamos a ver que hay renuncias muy fuertes, ¿no? Que tiene que hacer nuestro sistema cognitivo y que por tanto tienen que llevar un ritmo amable para poderse hacer y que sean de verdad. Y entonces ahora vamos, por ejemplo, vamos a ver cosas que se preguntaban en los documentos en los que se hacían ejercicios, cuando se hacían clases de aceptología en directo, en la que se nos va a lanzar en un asunto, ¿no? Que son los idealismos de si tú tuvieras poder, cambiarías el mundo. Y entonces, Jorge, creo que has aparecido. Sí. Sí, Ah, ¿qué tal, Jorge? Aquí estamos ya un poquito retrasado, pero con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Qué Un abrazo a rico todos. verte. Aquí estamos ya. Sí, pues vamos con esa aceptología tan bruta que nos lanzaron a nosotros en el año 98, 99, que a lo mejor no estábamos tampoco tan preparados para recibir, ¿no? Como después de tantos años y que por tanto he visto hoy, Jorge, ¿no? El hecho de si tú tuvieras poder, cambiarías el mundo. Mm, Harías que no existiera la inseguridad, harías que no existieran las guerras, harías que no existiera las desigualdades, el maltrato a los animales, harías que no se extinguieran especies. Es que empieza así el documento. Y a todo, ¿qué diríamos a todo? Es decir, además es que lo mejor es ponerlo para que lo leamos en directo, ¿no? Y que veamos que qué incómodo, ¿no? Es decir, el tener que pensar sobre hacer algunas renuncias cognitivas, ¿no? Que es la que recomienda a Gerardo para poder entrar en lo que verdaderamente viene a traernos la aceptología, que es pues esto que tenemos delante, ¿no? Es decir, si tú tuvieras poder, el poder para lograrlo, ¿eliminarías la delincuencia para que las ciudades sean seguras para sus habitantes? ¿Cambiarías muchas cosas del vecindario y de tu entorno familiar, social y laboral? ¿Recogerías a todos los mendigos y les proporcionarías un sistema de vida digno? ¿Cambiarías algunas cosas de la organización? Entonces, bueno, pues podéis hacer un poquito de lectura rápida o foto. En cualquier caso lo vais a tener grabado, ¿no? Para no tirarnos aquí a 33 cuestiones, ¿no? Porque ya más o menos podemos ir intuyendo por dónde va la cosa, ¿no? Eh, entonces, recurrir a la naturaleza, por ejemplo, es muy interesante para hacer una entrada, ¿no? Y es esto, Felipe, vamos a ver, los animales intentan cambiar la realidad. no, 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 absolutamente para nada. Ahí Ajá. sí que eso sí es un no tajante, de hecho es que no tienen esa capacidad, al no tener la Ahí capacidad de está, razonar, porque al ahí no está. tener el neocórtex y no tener una capacidad de razonar, es que sencillamente lo que pasó es aprendizaje, aprenden las cosas que tienen que aprender, por dónde caminar, por dónde meterse, dónde están los peligros, dónde está la comida, dónde está el agua, dónde está lo bueno, dónde está lo malo, dónde está lo que les atrae y lo que no, y en lo que les viene bien repiten las conductas y lo que le viene mal no lo vuelven a hacer, aprenden de lo que sucedió, pero eso evidentemente al no tener raciocinio, no tener neocórtex,
no existe esa capacidad de decir, pues yo cambiaría esto para que no pase esto, para que esto, porque no lo tiene y serían psicóticos, porque en la naturaleza no habría una solución, porque la Claro, naturaleza es claro, 100% muy bueno lo de impredecible. psicóticos, perdona que te interrumpa, muy bueno lo de psicóticos. Claro, porque es que allí la Buenísimo. naturaleza es 100% no tienes como predecir absolutamente nada. Ahorita mismo estábamos tú y yo hablando Pero que eso es que, una inteligencia instintiva, es que ni siquiera es cognitiva, es decir, que también exacto, nos podría a nosotros ser propia también, debido a que somos seres instintivos. por O sea, que supuesto, es que, que es un poco la que el ser humano eh, se le va diluyendo al meter tanto raciocinio. Perdemos esa parte de ese juego que hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de instinto e inteligencia, que es esa inteligencia instintiva o instinto inteligente, como lo llaman también en algunas partes de la etología, que es justo eso, pero al razonar, perdemos esa parte entre la inteligencia y el instinto. Y no dejamos que el instinto actúe. En la naturaleza sencillamente se actúa por instinto, se actúa qué me viene bien, qué me viene mal, de dónde aprendo, dónde me vienen las cosas buenas, dónde las cosas malas, y ya está. Y si algo viene en palabras humanas malas, no es que lo acepte o no lo acepte, es que es así y punto. Y de eso aprendo. Así es la naturaleza. No tienen otra opción. la inteligencia consiste, es decir, esa inteligencia que puede estar muy unida a la aceptación, es que lo que está sucediendo, está sucediendo. Y entonces ya no pierde uno el tiempo en pensar si le gusta, si no le gusta, si quiere que haya sido así, si no quiere que haya sido así, si pataleta porque es así, porque tendría que haber sido diferente, porque es lo que yo opino que tendría que haber sido. Es decir, que el neocortes nos está jugando una mala pasada. ¿Te acuerdas? Hay un ejemplo, Isa, perdón que te interrumpa, que tú y yo vivimos y que viene muy acorde para entender esto. ¿Te acuerdas cuando yo te llevé a conocer, cuando tú y yo casi que nos conocimos, la hija de la yegua esta en Fuente del Saz, la potrita nueva, que nació hace 20 años, que fuimos y llegamos y la potrita se había enredado en unos alambres? Y tú me dijiste, obviamente tú, que eres muy protectora y más con animales, me dijiste, ¿y si no hubiésemos estado, qué hubiese pasado? Y yo te contesté, pero estábamos. Sí. Eso es la naturaleza. Porque no es una cosa que pueda solucionar. Yo estaba emocional, pero también científica. Es decir, Y, hay, no se tienen recursos para haber podido salir si tú no hubieras aparecido, claro. esa es la explicación de la naturaleza. Si uno se pregunta, ¿y si no hubiésemos estado? Pero en la naturaleza eso no se pregunta, pues estábamos. Eso es. No, y además esto es imposible que no hubiera sucedido, porque es decir, no existe esa alternativa. Y es ahí donde está la aceptología. Y otra cosa Cuando, muy importante, que en tanto y cuanto la potra se liberó, ya sea porque la ayudé yo todo, pero si se liberó, es que se iba a liberar. Entonces, si yo no hubiese aparecido otra persona o si hubiera desenredado ella era sola o lo que fuese. correspondiente con ser Claro, liberada. exacto. Para seguir uniendo leyes e ir entendiéndolo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay muchas personas que a lo mejor no somos nosotros, que necesitan tener experiencias por las que nosotros a lo mejor y tal, sabes, en otro momento de la eternidad ya hemos pasado y con las cuales no somos correspondientes a día de hoy, pero que les estamos quitando de alguna manera que en nuestro idealismo el poder hacerse con estas situaciones, el poder de su libre albedrío, el poder de su poder personal. Es decir, no les estamos admirando, les estamos poniendo por debajo, que es un poco también lo que viene, viene unido al debate, al contraste del debate, ¿no? Porque lo que te están preguntando es que si tuvieras poder, si lo harías, no si lo harías. Y entonces ahí es donde te dicen que la maestría consiste en haber dicho a todo que no. Porque no corresponde con la función que se te tiene asignada. Y tú tienes esa función asignada, ¿no? Que es otra de las luchas y otra de las cuestiones por las cuales la aceptología va a entrar a colación, y es por el hecho de que no aceptemos tener la función que tenemos con lo que se nos ha dado para tenerla.
Esto también me ha impresionado porque, y Jorge, aquí te quiero meter a ti, ¿no? Con el tema de dejar el libre albedrío, decía en la documentación, dejar el libre, en la página 6, lo tengo hasta apuntado porque me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver, 4, 5, 6, y creo que además lo he debido de subrayar. Sí, aquí. Es decir que, ¿cuál sería la razón para decidir por los demás? Estarías quitándoles a ellos su libre albedrío, es decir, el poder para tomar decisiones, el poder para solucionar problemas, el poder para poder desenredar lo que les es correspondiente, que a lo mejor a ti no, tú ya no eres correspondiente con ello, eres correspondiente con otras cosas, ¿no? Y es entender eso. Jorge, adelante. Help. Ay, 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 ¿en qué aprietos Metiéndonos me en pones, líos.com, Isa? sí, ya. Bueno, yo he dicho ya en un par de ocasiones esto que decía Gerardo, que los maestros no enseñan, ¿no? Y que los maestros no enseñan porque corremos el riesgo de aprender, ¿no? Y eso es lo peor que nos podría pasar, ¿no? En el sentido de que cuando aprendemos algo, podemos dejar de lado el proceso de la comprensión. Ese proceso solamente viene dado a través de la experiencia, ¿no? Con esto que quiero decir que nos podemos llenar de conceptos, pero hasta que realmente no llevamos a la práctica esos conceptos y no los hacemos carne o no los hacemos músculo, sangre y huesos, no podemos realmente el extraer el conocimiento o la comprensión de esta situación o de esta experiencia y no podemos aprovecharla para nuestro favor. Fíjate que ahorita que mencionaba Felipe esta situación de cómo se manifiesta en la naturaleza, ¿no? Lo que sería la aceptación vital de la existencia y de las condiciones que están sucediendo, ¿no? Que realmente no hay un ir en contra de la propia vida, de la manifestación de la vida, ¿no? Porque simplemente en la naturaleza salvaje, los animales, la propia naturaleza está asociada con la vida misma tal y cual se está expresando en un momento dado, ¿no? No se conflictúan, no se pelean, no se cabrean contra lo que está sucediendo, ¿no? Más bien aprovechan lo existente y tratan de alguna manera de que esas condiciones que están presentando puedan utilizarlas a su favor o puedan minimizar el efecto que puedan llegar a tener estas situaciones, ¿no? Es decir, en lugar de gastar energía peleándose, pues utilizan esa energía buscando alguna salida que sea positiva, que sea útil para su propia vida. Gerardo definía también la sabiduría como saber valorar lo que se tiene y cuando hablaba de valorar, hablaba de disfrutar mucho lo que se tiene, ¿no? De utilizar y de disfrutar mucho lo que se tiene, ¿no? Ahí en el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y aprovechar de la mejor manera los recursos que están disponibles. Esa es otra manera también de definir sabiduría, ¿no? Es valoro lo que tengo, disfruto lo que hay o lo que estoy haciendo, aprovecho lo existente, es decir, utilizo de la mejor manera los recursos que tengo disponibles en el sitio donde yo me encuentro para ser feliz, próspero y No, y, abundante. en la función que a mí me corresponde, que es a donde iba y tal, con el tema del endiosamiento que es el ego, ¿no? Capaz de querer pues que el mundo sea diferente. Y opinar sobre ello, ¿entiendes? Es decir, ahí es que también tenemos que mirar un poco, no solamente nuestra grandeza, que es mucho, sino también nuestra pequeñez. Y nuestra, vamos a decir, limitada capacidad para colaborar Y, y- en y la también, función que nos corresponde, sí, disculpa. claro, y también el eximirnos de una de las responsabilidades principales que se nos colocó a todos y cada uno de nosotros, que es el hecho de aprender a ser felices por nosotros mismos, ¿no? Que es una de las, podríamos decir que prácticamente la única función por motivo o propósito por el cual estamos aquí en esta experiencia, ¿no? Y esa la dejamos de lado muchas veces, ¿no? Porque siempre estamos buscando realmente de qué manera podemos estar afectando al medio circundante y nos olvidamos realmente hacer el propio trabajo, ¿no? Que es el que, entre otras cosas, nos da una pereza brutal, ¿no? Y entre otras cosas es el que nos conflictúa también, ¿no? Porque tendríamos que hacernos cargo del sistema de Y el único que creencias. nos pone en servicio.
Exactamente, exactamente, así es. ¿no? Porque una vez, y eso lo decía Gerardo, hacía mucho énfasis en ello, no se trata de que tú no ayudes o que no cooperes con las demás personas, pero una vez que tú has aprendido cómo hacerlo en ti mismo, vas a tener herramientas para poder enseñárselo a los demás. Si sigues sufriendo, si sigues estando tú en problemado, ¿cómo le vas a servir a las demás personas? Aprende primero a hacerlo, a hacer el trabajo en casa y luego ya te puedes colocar en posición de servicio hacia los demás. Y entonces el asumir la función que nos corresponde en los problemas, lo que llamamos problemas de la vida, que se nos presentan, ¿hasta dónde puedo yo influir en otra realidad a la que se me está manifestando, dando lo mejor de mí y aceptando dicha situación? ¿De acuerdo? Es decir, porque es al ser. Entonces, y ahí es donde entra también la parte de decir qué es lo inteligente. Porque ahí entonces de repente te vas de la tripa o del corazón, te vas a la cabeza para diseñar una estrategia, una acción, darle una salida. Porque si no se queda como en rotonda, ¿no? Bum, 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 bum. Aceptar no es quedarse en rotonda, ahí sin hacer nada. Eso se parece mucho más a la resignación. Y que no nos pongamos grandes hazañas, porque las grandes hazañas desde el punto de vista de lo que tú decías, Jorge, ¿no? Salvar el mundo. ¿Sabes? Es decir, que luego lo podemos convertir en salvar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que amamos y que a lo mejor vemos que se van a meter el gran trompazo del siglo. Y entonces, pues también aquí voy a insistir mucho en este módulo, en algo también que es muy incómodo, sobre todo los que lo hemos hecho mucho, que ha sido interferir en que una persona no tenga problemas. Y generalmente la herramienta que se usa más para interferir en que una persona no tenga problemas es el dinero. Que es dar dinero porque es un recurso para ti, para que uses de la manera en que, y entonces aquí también entra la aceptología, es decir, es como úsame y tal, es a ponerte al servicio no de las personas, sino ponerte al servicio del universo. Porque estamos pensando que ponernos en servicio es ponernos en servicio de las personas. A las personas las servimos en función de ponernos en servicio del universo. Es decir, de conocer las leyes, de aceptar la realidad y de apoyar a quien se deja apoyar. Que no digo la palabra ayudar porque también se va a meter muchísimo. Ahora se entra realmente en un paradigma que a muchos de nosotros nos va a costar mucho entrar, porque llevamos muchas generaciones viviendo en el anterior y lo tenemos casi como en el ADN, ¿no? En el caso de Felipe, por ejemplo, que ha estado muy en contacto con la naturaleza y ha estado muy en contacto por lo tanto, además desde muy pequeño, ¿verdad, Felipe? Es decir, tú eso es lo que has aprendido, ¿no? Puedes entrar mucho más a través de la naturaleza a la aceptología. Y además yo desde que te he conocido, bueno, pues siempre me has impresionado por ello. Yo también lo veía por 7, pero me doy cuenta de que no solamente es eso, no solamente es 7, es que has aprendido a no perder el tiempo con sentimientos. Sí, Que va a ser otra de las palizas que nos va a meter este documento. Y es lo que nos sobran los sentimientos para la aceptación. pues es que yo creo que bueno, como todo la suma, somos el resultado de la suma de un montón de cosas, pero efectivamente yo creo que esa parte que yo tengo de aceptar las cosas tal cual son y no meterle tantos sentimientos y no llevarlo, realmente ese aprendizaje ha sido el campo, ha sido vivir desde muy chiquitito bueno, porque es verdad que aunque yo vivía en la ciudad y era una persona de ciudad, pero como mi pasión eran los caballos y el campo, yo me tiraba todas mis vacaciones, mis tiempos libres con la gente del campo, pero gente de campo de verdad, gente con vaqueros, con gente que lo único que le queda es la naturaleza y aprender de ella. Entonces, aprendes a relativizar los problemas, a que cuando hay un problema busques una solución y no más problemas, a que si algo te viene es lo que te toca, que si te pierdes y estás perdido en una sabana que no tienes ninguna referencia, tienes que ver cómo
salir adelante, cómo buscar la referencia, pero sin pataletas, sin chillar, sin estar pensando en que nos vamos a morir. No, no, vamos a buscar soluciones y buscar que si somos 4 o 5 personas los que estamos en la mitad del campo perdidos, el que cada uno esté bien va a hacer que todos salgamos adelante, porque si yo entro en pataleta y me pongo a chillar, es que terminamos muertos todos, que es ese concepto de la naturaleza de manada, de que el poder está en el individuo, que tú tienes que estar bien y dar el ejemplo, y no montar pataletas de las cosas. Y yo creo que saliendo del campo, entre más vamos a las civilizaciones, la gente se vuelve más pataletuda, y es que es llorar por todo, chillar por todo, de todo vemos problemas. Claro que hay que llorar cuando hay que llorar, y claro que hay que estar triste cuando se está triste, pero no que todo sea una pataleta. Y en el campo, en la naturaleza, no se permiten las pataletas. Se aceptan las cosas como vienen, y de eso hago un poder. De lo que me venga tengo que hacer un poder. Un poder para yo solucionar mis problemas, mis situaciones y lo que sea. Que llueve, ¿qué tengo que sacar positivo de la lluvia? Que viene barro, qué bien saco positivo el barro. Y si no, pues luego te cagas en la puta madre del barro, pero lo haces en un momento puntual y ya está, que también vale. Pero no estoy maldiciendo al barro todos los días. No, la frustración en la naturaleza también puede existir, pero para una rápida resolución. Claro. Hay que buscar las soluciones, ahí está la clave. Y lo otro que es la palabra que te iba a decir y que tú la dijiste ya, es que es fundamental quitarnos de la cabeza, es lo de no interferir. Y eso es otra cosa que se aprende en la naturaleza. Allí cada quien tiene su rol, cada quien tiene que hacer, cada no sé qué, y yo tengo que hacer bien mi papel para que todo funcione. Si yo me meto en el papel del otro, ya la estoy fastidiando, porque ya no estoy yo haciendo lo mío. Y si yo dejo de hacer lo mío, se descompone la ecuación. Entonces, cada uno hace lo suyo correctamente. Ahora, si necesito pedir ayuda, pido ayuda, claro que sí. Sí. Para eso está, claro que sí, se puede pedir ayuda. Y además, sobre todo, que somos especies sociales, es decir, podemos trabajar en equipo. Pero primero ocúpate de hacer tú las cosas bien y de tratar de buscar tú la solución. Cuando necesites la ayuda, la pides. Claro, para eso está la gente, para que te ayude. No, no, cada uno en su función, es decir, las ayudas sí, en la naturaleza es porque el que ayuda tiene esa función a través de la cual es bueno para la manada. Es exactamente. Decir, cada uno sabe qué hacer en cada momento. Eso es. Punto. Y entonces es un poco empezar, bueno, todavía no hemos empezado, pero forma parte también de otra de las grandes patas de la aceptología, es el empezar a renunciar a los sentimientos. A la hora tanto de la reacción y por supuesto, y ya impresionante, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Es decir, porque la parte sentimental es la que nos va a impedir tomar decisiones con la parte superior de la toma de las decisiones. Aquí lo dice, la mente dice una cosa y los sentimientos muchas veces dicen otra. La mente es un archivo de capacidad superior al del sentimiento, y aunque el sentimiento también es de origen mental, tu capacidad de entender es superior a tu capacidad de sentir, aun cuando ambas capacidades son mentales. La una está a un nivel superior de evolución, de comprensión. El sentimiento no es confiable para guiarnos hacia la ley. Es más, es la peor herramienta que tenemos para orientarnos con la ley, la que menos sirve. Nos ha servido para llegar a donde hemos llegado. Por eso tú lo has hablado siempre, Jorge, la utilidad del sentimiento, ¿no? Pero fíjate por dónde nos salen ahora. Sí, claro, definitivo, completamente, Isa. Bueno, Gerardo hacía mucho énfasis en que el sentimiento no sirve para relacionarnos, pero sí sirve para conocernos. Y él decía que también que no podemos lobotomizar ese aspecto de nosotros mismos, es decir, que no nos neguemos a sentir, que eso es muy importante, ¿no? La cuestión es qué hago yo con eso, ¿no? Porque al final de cuentas es información y es información que debería también de alguna manera de estar ahí para la toma de decisiones, pero solamente para eso, para informarme y que luego podamos nosotros tomar una decisión que de alguna manera esté basada en este conocimiento que tenemos de las leyes, ¿no? Yo creo que la mejor manera de poder explicar cómo utilizamos el sentimiento de una manera equivocada es lo que tú estabas comentando, Isa, que tiene que ver con el hecho de interferir, ¿no?
Ahí es la demostración fehaciente de cómo el sentimiento nos puede jugar una mala pasada. Y metiendo un poco el eneagrama aquí, independientemente de cuál sea nuestro eneatipo, ¿no? Porque podemos ser nosotros de la triada visceral o mental, pero aún así involucramos muchísimo los sentimientos cuando se trata de aquellas personas que son nuestros seres amados, gente muy cercana, que por supuesto buscamos evitar las experiencias de sufrimiento o dolorosas y interferimos muchísimo en esas experiencias, tratando precisamente de que ellos no vivan las mismas o eximiéndoles de que cosechen los resultados de sus decisiones. Porque también esa es otra, ¿no? Claro, Que en algún momento dado también claro. lo que hacemos es entrar cuando ya están ellos cosechando un resultado y tratamos de alguna manera nosotros de absorber, de minimizar o de amortiguar parte de ese resultado, ¿no? Cuando en realidad pues les tocaría a ellos, si tomaron esa decisión, pues asumir el resultado porque de esa manera sí que podrían aprender y sí que podrían evitar que más adelante se dieran un tropezón más fuerte al que en este momento pudieran estar viviendo. Ya, y qué difícil es eso con los hijos, y con las personas que vemos todavía vulnerables en la vida, y a los que amamos, ¿no? Y hemos protegido siempre y toda la vida, para los que tenemos, pero también puede ocurrir con pues, amigos, hermanos y personas a los que amamos, y padres, madres y tal. Nos ha tocado, hablábamos además, Jorge, sobre una generación que hemos quedado en medio de otras dos, ¿no? Que nos miran como con muchísima fortaleza, como si nosotros fuéramos los fuertes, ¿eh? Y entonces esto tenemos que tener cuidado en este aprendizaje de querer ser felices y de tener que aprender a ser felices, no nos estemos dedicando toda la vida a que sean felices los demás o que a tratar de que sean felices los demás, que luego tampoco lo conseguimos, porque eso no se consigue. Tú no puedes, no tienes la capacidad de hacer ni feliz ni infeliz a nadie. Es decir, es que la persona acepte su felicidad o su infelicidad a través de ti. Pero es fuerte, ¿no? El hecho de que, bueno, la vida te pone retos, ¿no? Y entonces este reto en el que nos encontramos algunos, y todos en la mayor o menor medida en su generación, podamos salvarlo, podemos estar juntos para no caer en la trampa de no sé, de luego cuando uno repasa su vida, darse cuenta de que uno no ha vivido la suya, sino que ha vivido la de los demás, sobre todo los que nos dedicamos a la educación o a la psicología o somos padres, o cualquier rol que hayamos hecho de cuidador eterno de alguien, ¿no? De esto también sabes tú mucho, ¿verdad, Jorge? Pues sí, y quisiera volver a mencionar nuevamente una redefinición de términos, ¿no? Que hacía Gerardo, ¿no? De compasión como comprensión de la causa o el motivo del sufrimiento de una persona y caridad como la disposición a entregarle yo información si esa persona me lo consulta, ponerme a su disposición para poder entregar la información que le permita salir de esa situación sufriente o dolosa que está atravesando la persona. Entonces, están muy mal entendidas estas palabras, tanto compasión como caridad, ¿no? Pero vistos desde esta manera, está ahí, o sea, es colocarnos en una posición de servicio, como tú lo comentabas, ¿no? Pero muchas veces de una manera muy diferente a como normalmente lo hacemos, que es ayudar al otro o hacer por el otro lo que él puede hacer por sí mismo, ¿no? Que eso ya lo comentó Felipe, en la naturaleza no existe, ¿no? Sino más bien es, Decía Poveda que la compasión es compartir la pasión, es decir, saber que lo que le pasa por la pasión. Y aquí hablamos incluso hasta de las pasiones capitales, ¿no? Y entonces en esos momentos compartes, quiere decirse que estás en el nivel de comprensión de lo que le está pasando. Y entonces esa es la verdadera compasión, es decir, haber comprendido qué está pasando. Luego, a partir de ahí, es tomar la decisión sobre cuál es tu función ahí, y asumir dicha función. No asignarse otras funciones que uno no tenga sobre ello. Y ahí es donde está el error, que luego puede hacer que de repente podamos tener problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones y tal, ¿no? De estos de los que hablabas el otro día, que ya te había dicho que venía en el módulo 3, ¿no? Pero que me llama la atención, pues una afirmación que hace muy rotunda, y tengo algunas personas a mi alrededor que tienen problemas de salud física, ¿no? Y empieza diciendo que toda enfermedad comienza con el pensamiento.
Vamos a decir que esto es una transcripción de sus palabras, ¿no? Y que a lo mejor podemos hacer algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Todo comienza en la mente, ¿qué tal quedaría? Y quería preguntarte, Felipe, porque es algo que siempre me he preguntado. ¿Existe la enfermedad física tal y como nosotros la conocemos, la enfermedad física en la naturaleza salvaje? A ver, tal como nosotros la conocemos, evidentemente es una cosa humana. Existe condicionada por factores como el clima y no sé qué, pero la enfermedad como tal, no, y tiene que ver con esa parte de que no hay una racionalidad y existen cosas puntuales. Claro que un animal en un cambio de estación puede tener un poquito de mocos, por decirlo de una manera, que a veces les pasa que sueltan un poquito más de mocos, pero no pasa de ahí, no se constipan, no necesitan veterinario en la naturaleza, hablo. Y de hecho lo estábamos hablando antes y me dijiste, lo vamos a hablar ahora. Muchos estudios y muchas de las cosas que hoy en día de veterinarios y toda esta parte de la etología se demuestra que todas las enfermedades, todas no, porque bueno, generalizar nunca se puede decir el 100%, pero las enfermedades de todos los animales que están en cautividad se demuestra que el último eslabón siempre es el ser humano. O sea, que les generamos a los animales enfermedades. Y si eso lo Pues aplicamos yo al te ser decía humano, en la naturaleza salvaje. Es decir, y no en la es naturaleza, no, en la naturaleza salvaje, sin contacto con el ser humano, te van a existir los parásitos, te van a existir posibles fracturas y cosas que puedan suceder y las cosas que puedan venir de climas muy extremos, donde hay animales en climas muy extremos que de verdad hay clima extremos de verdad, verdad, puede existir, pero también los animales se adaptan y también sucede que ahí viene la ley de la naturaleza, que el débil muere y quedan los más fuertes. Y entonces son los que sobreviven. Y entonces luego cuando viene el frío o vienen las pestes o viene lo que sea, sobrevive. Y claro. así funciona en la naturaleza. Es la adaptación al más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que si es verdad que volvemos a lo mismo que lo que estamos hablando. ¿Por qué se adaptan? Pues porque les toca y porque no están pensando, estoy enfermo, me duele, me deja de doler o tengo mocos. Sencillamente Una tiro para adelante. pregunta, ¿el cáncer existe en la naturaleza salvaje? ¿El qué? Perdón. No, Cáncer. no, se El está cáncer, cortando. el cáncer. El cáncer. En la naturaleza salvaje, claro, hoy en día, por ejemplo, aparecen animales, hablando de caballos, por ejemplo, que aparecen en manadas de caballos salvajes, ferales, que dicen que han tenido algún tumor o algo, pero por ejemplo son caballos albinos o caballos que en la naturaleza no existiría. Un caballo albino no en la naturaleza sin contacto con el ser humano no existiría. Yo creo que el cáncer no lo puedo afirmar al 100%, pero yo creo que sin contacto humano no existiría el cáncer en la naturaleza. De hecho, por ejemplo, los caballos que de verdad son caballos salvajes que viven sin contacto humano, todos son de pelajes oscuros, salvo en zonas donde hay mucha nieve y eso por adaptación, pero te vas a Estados Unidos, te vas a Ahí Colombia, te estás refiriendo sobre todo al sol, ¿no? O el claro, melanoma y tal, ese tipo de ¿qué es cuestiones. lo que más les podría afectar como cáncer? Luego otras cosas, pues, que haya, pero yo creo que, no tengo el dato exacto, pero yo no creo que en la naturaleza como tal existiera el cáncer. Vamos, que los estados sentimentales provocan un bajonazo en el sistema inmunológico, y esto es el resumen de 1000 libros, ¿no? Que viene aquí en una frase que parece como dicha demasiado bocajarro. Aquí tengo médicos y la cosa pues requeriría debate, ¿no? Pero viene a decir que que también hay un asunto relacionado con demasiado sentimentalismo en muchas de nuestras enfermedades, ¿no? Y de pataletas y de lo que provocan los sentimientos, ¿no? Es decir, el estar pues con, no sé, con mucha agresividad o con mucho dolor o con mucha ira o con mucho resentimiento o con mucha queja o con mucha, así como con un trasfondo de actitud,
y como la que acabo de mencionar, puede en un momento dado afectar a la salud física, ¿no? Entonces podríamos, no sé, relajar un poco el sistema sanitario, ¿no? Si esto pudiera ser difundido, ¿no? Y es el hecho de que somos también responsables de nuestra salud, ¿no? De nuestra salud física, ¿no? Y de tenerla, porque por supuesto debe de ir unido a la energía vital, ¿no? De la que hemos estado hablando todos estos miércoles atrás, sobre como que es nuestro gran tesoro. ¿No? Y no nos drena la realidad de fuera, queridos amigos. Nos drena de toda la pensadera y sentimentadera que tenemos dentro, fundamentalmente. Con respecto a lo que acontece. De ahí que la aceptología sería también una buena ciencia para la salud física. Y supongo que, bueno, Jorge, no querrás a lo mejor querrás decir algo más sobre esto. Pues bueno, ese es un tema, como bien lo comentas, y se de muchísimo debate, ¿no? De lo que sí es cierto, y eso ya científicamente está probado, es que las emociones son una causa muy importante de gran cantidad de enfermedades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso, y hablando desde leyes también, pues las violaciones que hacemos constantemente a la ley de la naturaleza, que en la naturaleza salvaje no se da tanto, ¿no? Como es Ya, el respeto a los ciclos de sueño y vigilia, los ciclos de movimiento y de reposo, el alimentarte adecuadamente, etcétera, etcétera, respirar, ¿no? dormir, Exactamente, la autorregulación, ¿no? Que la perdemos completamente por esta dejarte un anestesia que poco en tenemos. paz de tanta tensión y de tanto estrés, ¿no? Es decir, que es que le damos una paliza al cuerpo, porque claro, una persona me enferma, pues si yo me cuido, yo me alimento bien, ¿y qué tal respiras? ¿Cómo te tomas las cosas? Es decir, serían muy buenas preguntas, ¿no? Para ver cómo podemos ver el origen de la tensión, de la contracción, ¿no? Eh, eh, Sí, correcto. Y además también mencionaba mucho Gerardo que el gran consumidor vital que existe para nosotros en los seres humanos es el conflicto emocional. Entonces, conflictuados como nos pasamos gran parte del día o gran parte de nuestra vida, pues ahí también se nos va en un desgaste brutal que hacemos, como bien comentaba, Isa, a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, ¿no? Hay Una eh, paliza, tener una dentro paliza a brutal. Jorge, tener dentro a Isa, el pobrecito animalito. Claro, claro, y entonces pensad a ver qué estáis haciendo con el animalito. Y tiene que ver con una actitud también, porque el espíritu de vida, que es lo que tendría esa inteligencia instintiva y corporal y autorreguladora, si le estamos continuamente transmitiendo mensajes desesperantes, con sentimientos de los que he hablado, ¿no? Que son pues, el estar doloso, penoso, quejoso, resentido, pues realmente le estamos transmitiendo pues mensajes poco alentadores al cuerpo, para que pueda el ánimo, el ánima, la energía vital subir, ¿no? Que es ahí donde está, bueno, gran parte de la sanación, ¿no? En el tema de las relaciones, ¿no? Que es la lucha porque las personas sean diferentes a como nosotros queremos que sean, ¿no? Y el tratar de imponer una manera de ser, ¿no? En vez de, bueno, esto, aceptar lo que hay y ver qué función tiene uno dando lo mejor de sí y sirviendo a una causa mayor en un momento dado, porque si no nos pondremos al servicio de nuestro ego. Y entonces es importante sobre todo mantener muchísima paz, porque ahí es donde dice, la lucha constante sobre que algunas personas desarrollan contra la forma como los demás se comportan y su permanente crítica, agresión, mal genio e intentos de imposición o prohibición para tratar que los demás se acomoden a lo que ellos suponen que es la forma correcta de vivir, determina los más profundos fracasos en las relaciones humanas. Y entonces esto lo tiene que llevar cada uno a su campo y ver cómo se está manifestando y poder ser objetivo con respecto a si lo que está uno es excediendo su función o quedándose corto, porque también puede estar ocurriendo. Se decía Naranjo y tal, que es una de los grandes demonios y tal que acechan al ser humano, que es la desidia. Pero luego también puede haber una sobreactivación que va más allá de lo ergonómico, de lo ecológico, de lo que realmente puede producir pues un ejemplo y tal, ¿no? Tú lo decías, Felipe, hace un momento,
o no me acuerdo quién lo decía, pero sí, vamos, el dar ejemplo, ¿no? Porque es que además lo interesante es que es así como en todo caso tiene probabilidades de cambiar la realidad. Pero ese es el chiste, ¿no? Acordándome ahora de mi amigo Poveda, ¿no? Que es que muchas veces pensamos que cuando tiramos la toalla y tal, y de repente las cosas que hubiéramos querido que no que suceden, es porque has tirado la toalla. Entonces, ¿qué toalla has tirado? Pues la toalla de la resistencia a que eso esté sucediendo. No es tirar la toalla pero sin embargo la actitud se puede parecer y tal, ¿sabes? A la actitud de dejar de hacer resistencia. Y entonces es cuando las cosas suceden. Esto es muy interesante si uno lo verifica. Eso es lo que decimos siempre y lo que por supuesto decía Gerardo, que esto lo que hay que hacer es verificarlo. Y es bien difícil porque si nuestro patrón y si nuestra manera de comportarnos siempre ha sido de una manera y estamos viendo que esa manera ha dejado de funcionar, pues hay que echar mano de la humildad y de reconocer que uno está cometiendo un error. Y que sería muy interesante revisar otra metodología. Y ese es el momento en que uno tira la toalla, tal y como dice el refrán, en ese sentido. Y bueno, pues cada cual tendrá su... Desde luego en la naturaleza, Felipe, las relaciones suelen ser bastante autorreguladas en las manadas. Absolutamente. Lo hemos dicho varias veces y es Las que... familias, vale como quieras, sí. Claro, como veníamos diciendo antes, cada quien sabe su rol, cada quien sabe su papel, y el que se salga de ahí es preferible, directamente el sistema lo autorregula, porque un individuo dentro de una manada en la naturaleza que comience a hacer la nota discordante hace que peligre la manada. Entonces la misma manada lo va a autorregular, que sencillamente cuando alguien se salta los códigos, ¿verdad? Exactamente, los códigos internos y eso. Y hay una cosa, retomando lo que decía Jorge, y que pasa mucho también en la naturaleza, toda esta parte que estaban hablando, y retomando también lo de las enfermedades que tú decías, en la naturaleza pasa una cosa, y es que las emociones básicas de supervivencia, que las hemos nombrado muchísimas veces, la de la rabia, la tristeza, el miedo, en la naturaleza van fluyendo según la necesidad y según las historias, y no se sentimentalizan, que ahí es donde viene el problema. Y otra de las cosas fundamentales, y ahí es donde el ser humano choca mucho con las emociones, es que las emociones en la naturaleza no se interfieren. Cuando hay que tener tristeza, se tiene tristeza. Y a veces el ser humano tiende a querer anestesiar la tristeza. Yo lo he vivido hace poco, se nos ha muerto un caballo y la gente es como que no tengas tristeza, como que no pasa nada, como que ya te tienes que comprar otro caballo para reemplazar este. Oye, déjame tener tristeza. Es sano tener tristeza y tendré que llorar y tendré que gritar y tendré que, por supuesto que sí, y no porque anestesiar las emociones nos lleva ahí se sentimentalizan y entramos en los problemas y eso genera enfermedades. Somos seres emocionales, ¿cómo vamos a castrar las emociones? Es como castrarnos a nosotros, claro. Y los animales, tú ves los animales y cuando tienen que pelear, pelean, cuando tienen que jugar, juegan, cuando tienen que estar tristes, están tristes, cuando todo es perfecto. Y nosotros luchamos mucho contra eso, es como querer anestesiarlo, no, déjalo. Y si un día tengo que ponerme de mal genio, me pongo de mal genio, no pasa nada, también vale, todo vale. Y, si no, y eso en la naturaleza es perfecto, en cada momento lo que se necesita, lo que la emoción necesite, qué emoción tiene que salir en cada momento, sale en el momento perfecto para la supervivencia. De eso hay que aprender mucho. Bien, pues sí, y eso no quiere decir que sean mejores que nosotros, los animales, lo único es que no han perdido la inteligencia instintiva que nosotros sí, pero que también nos es propia, y que a través del comportamiento perfecto con respecto a cómo son los códigos culturales para poder tener buenas relaciones, lo cual es inteligente para la supervivencia de la manada. Es muy interesante que miremos a la naturaleza salvaje para ver cómo se lo montan, porque enseguida lo vamos a reconocer también como propio. Y además, pues esto nos puede hacer la naturaleza recordarnos también a nosotros.
porque en realidad esa es la inteligencia, el poder tener buenas relaciones. Entonces, la pregunta es ¿cómo? No creer que ya lo sabemos, sino seguirnoslo preguntando. Y la prueba del algodón son los resultados que obtenemos. Si no obtenemos los resultados que son deseados, que es que haya armonía, paz y energía vital, pues entonces quiere decir que hemos errado en la metodología de relación, pero no sigamos intentándolo. Ahí es donde está algo que en la naturaleza salvaje no existe. Que es que los animales, una vez lo han intentado 1, 2 o máximo 3 veces, no lo siguen intentando 27.000, ¿verdad, Felipe? No, y a veces a la primera cambian el chip y a otra cosa, mariposa, porque es que si no, Se pierde no energía avanza. vital. Claro. La naturaleza, uno de los conceptos básicos es avanzar. No te puedes quedar estático en la naturaleza, aunque vivas en el mismo territorio, pero siempre avanzando. Entonces, ellos, lo dije al comienzo, lo que se hace es aprender de lo que sucede. Y si tú vas por un sitio y en ese sitio pasa algo que no es lo que se necesita para la supervivencia, no vuelve a ese sitio y ya está. Y tú dices 2 o 3 veces, es que los animales en la naturaleza a la primera ya aprenden y como mucho 2. No vuelven a pasar por el mismo sitio, no vuelven a caer. Cuando se trabaja, yo en el caso mío, que me gusta mucho ir, no tengo la oportunidad de trabajar con caballos en la naturaleza y poder interactuar con caballos que no han tenido contacto con el ser humano, es otro tipo de animal al caballo en cautividad, justamente por eso, porque son animales que a la primera, el primer fallo tuyo ya te lo hacen saber y ya ellos cambian totalmente. En cambio, un caballo en cautividad sí acepta más errores tuyos. El del monte no. El del monte rápido te dice, señor, así es y así, porque no aceptan eso, Ya. porque eso es la supervivencia. Aprendamos o despertemos la inteligencia del cuerpo, la inteligencia básica, la inteligencia instintiva, la inteligencia corporal. Ese va a ser nuestro gran aliado en la vida, nuestro cuerpo. No lo anestesiemos, que es una de las cosas que el ser humano, debido al ego, hace. Porque al ego muchas veces no le interesa tanto esa inteligencia instintiva, es decir, a lo que es ese constructo que nos va llevando hacia una falsa seguridad, que consiste fundamentalmente en la pérdida de confianza, ¿no? Y entonces no la encuentro, pero la voy a decir la frase porque por lo menos la apunté cuando la leí, que es ¿a qué es debido el estrés? Hablando de salud física, que es el estrés, es una de las grandes causas de las enfermedades físicas. Decía, renunciar a lo que no puedo. Lo cual pues implica tener valores pues tales como ser humilde, ser sereno, y bajar un poquito los niveles de queja cuando no puedes resolver por ti mismo porque no tienes esa función lo que quisieras. Es decir, renunciar a lo que no puedo hacer para apreciar, y ahí entra lo que tú decías, Jorge, el agradecimiento de lo que sí puedo, de lo que se ha puesto a mi disposición para yo poder. Claro. Y yo aquí quisiera hacer una acotación, Isa, porque más bien es de alguna manera leer un poco también a la vida que se está presentando y luego en un momento dado esa renuncia que se hizo puede ser algo temporal, o sea, esto es algo puntual de este momento de mi vida, ¿no? Es decir, si por aquí no está fluyendo, lo dejo y me muevo hacia otro lado, como comentaba Felipe, y luego más adelante seguramente se me pueda volver a presentar y retomo, ¿no? Pero quiere decir que en este momento no invierto más energía porque entiendo que por aquí no es, al menos en este momento o bajo estas circunstancias. Y ya está. Como tú comentas, es una actitud mucho más inteligente, es una actitud mucho más humilde y es una actitud de dejarse de pelearse con lo que está sucediendo y más bien fluir con lo que, con aquello que está y que sí podemos aprovechar en nuestro favor. Es justamente lo que estaba viendo porque nos vamos enseguida a encontrar con otra de las grandes herramientas de la aceptología, que es el poder de la renuncia. Creo que ya es el módulo 4. Estamos, sí, terminando el módulo 3, ¿no? Y justamente deja de luchar por lo que no te corresponde hacer.
y deja de luchar por lo que no puedes hacer y deja de luchar contra lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es tu función y no te corresponde ninguna más. Esto tiene que ser una frase muy tranquilizadora, sobre todo para las personas que se adjudican muchos deberes y que se exigen mucho a sí mismos sobre la importancia que tienen las cosas. El decir que acepta es aceptar también pues las funciones no solamente la función, porque la función va cambiando a lo largo de tu vida. Hay momentos en que tienes la función de educador, porque tienes hijos educandos, y hay veces que tienes otras funciones también a lo largo de tu vida. Y esa función en un momento dado también acaba para pasar a tener otra función, ¿no? Y entonces es aceptarla con sus limitaciones, pero también con la grandeza de todas las herramientas que se le han dado a uno para poderlas desempeñar y pensar que esa es tu función. Esa es tu función de servicio a la humanidad incluso. Es decir, no cambiar el mundo, sino hacer bien tu trabajo y aquello a lo que te dedicas y con alegría y con una sensación de que es lo que corresponde y por tanto lo hago con gratitud, dando lo mejor de mí. Y dejar de luchar, no es que no me gusta mi trabajo, es que no me gusta mi estilo de vida, es que no me gusta, ya, vale, entonces, ¿qué te gusta? No, es que no lo sé, no hagas un no way out. Tienes derecho a que no te gusten las cosas, pero no a que no te gusten y punto. Que es muchas veces la actitud que adoptamos de rebeldía, ¿no? Y también de usar mal nuestra inteligencia racional, porque nuestra inteligencia racional no solamente sirve para sacar conclusiones, sino para hacer algo con esas conclusiones, no para quedarse concluido. Y eso es interesante también para esta nueva actitud que queremos, que vamos a tratar por lo menos unos cuantos de comenzar a entrenar. Que es un poco lo que tú decías hace un momento, Jorge, ¿no? Dejar de luchar, ¿no? Enterrar el hacha de guerra. Algunos dirán, uy, qué pena que no me ha venido esta información antes, o qué faena que me llegue justo ahora esta información. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Pues en cualquier caso, uno es correspondiente aunque sea ahora y no antes ni después cuando le venga esta información, tal y como están las circunstancias de su vida. Por ejemplo, los que estamos aquí ahora recibiéndola. Y entonces es Sí. interesante que la llevemos a nuestra vida. Sí, adelante. Fíjate que yo quisiera mencionar algo que vino a cuento de lo que estábamos platicando, pero hace unos minutos, ¿no? En esta última intervención, Isa, que tiene que ver con la naturaleza y con el tema de las relaciones y cómo se manifiestan ahí, ¿no? A mí me gustaría mencionar que, de acuerdo a lo que comentaba Gerardo, en la naturaleza existe armonía, pero no existe paz. Y eso es importante, ¿no? Porque la paz realmente solamente puede darse entre relaciones ya de seres humanos, entre los seres humanos. Es donde realmente ya puede entrar este concepto. En la naturaleza hay respeto, por supuesto, ¿no? Y hay un reconocimiento también del espacio del otro. Un reconocimiento de que si se atraviesa ese espacio, pues va a generar un conflicto, va a haber pelea y podemos salir lastimados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde la naturaleza lo que nosotros podemos aprender es el tempo, es el ritmo, es la manera como se acercan, es la manera como se asocian, es la manera como interactúan, en respetando precisamente la instintividad del otro, ¿no? Y la proxemia que tiene el otro, esa ciencia que tú también conoces y has desarrollado tanto, Isa, ¿no? La ciencia de la proxemia o el arte de aproximarte adecuadamente hacia una persona, tener el tacto, tener el don de la oportunidad, reconocer el tempo, la manera, el tono, ¿no? Esa es la inteligencia. En el cual uno va a obtener un mejor resultado, ¿no? Eso también nos lleva a desarrollar un lenguaje diferente, un lenguaje que no es el propio, sino un lenguaje que sea más característico de la otra persona. Es decir, de qué manera te hablo, qué palabras utilizo, cómo me acerco a ti, en qué momento voy a encontrar mayor receptividad ¿Y para cómo me para poder presento a acercarme a mí? ti. ¿Y cómo me presento a mí? ¿Qué tarjeta de Exactamente. visita y tal? Es decir, entre comillas, lo de la tarjeta de visita, estoy presentando de mí a los demás, porque es un acto de amor presentarse bien. Sí, sí, sí. Eso es amar al otro, es dejarle por lo menos igual que estaba. Cuando, No, sí, no, sí, pero no nunca dejar, mejor. Eso es.
No dejarle desechos, sí, después de que pasamos, después de una interacción de 15 minutos con ellos, dejarlos totalmente despeinados Destruidos, ah, destruidos, sí. exactamente. Eso nada más, digo, me vino a la mente y quería compartirlo antes de que avancemos. Gracias, Jorge. Ahora voy con este azulito que acabo de ver porque lo he puesto en azulito y ahora lo acabo de ver. Bueno, Felipe, sé que te tienes que ir, así que bueno, pues vamos a seguir hablando de aceptología. Desde luego no existe una escuela de aceptología en la naturaleza, ¿verdad? ¿Tú te has encontrado con algo? No ir a la naturaleza, a No, disfrutar de la es naturaleza una con la escuela de mente aceptología. abierta, la mente abierta y que todo lo que venga, sacarlo el mejor provecho. Y sí, me quiero quedar con eso que se me vino ahora a la cabeza, de aprender a disfrutar los momentos. Eso es importante, pero sin peros, no hay peros. Cuando ya comienzas pero, ahí ya comienza a no disfrutar el cerebro, ni el cuerpo, ni el corazón, ni nada. Entonces es importante aprender a disfrutar la vida, los momentos, lo que nos pase, lo que no nos pase, pero disfrutarlo de verdad, pensar que todo es para un bien para nosotros, pero tenemos que descodificar el dónde está el bien para nosotros, pero todo tiene un bien para nosotros. Así que vamos a la escuela de la naturaleza a aprender a disfrutar y el próximo miércoles encantado nos vemos. El próximo miércoles sí puedo Fenómeno. estar todo el miércoles, todo el horario. Muchas gracias, Felipe. Un beso a todos. No hay nada más interesante que la biología, no hay nada más interesante que la naturaleza, el instinto, el comportamiento, la tendencia, el impulso, esto que hablabas, Jorge, ¿no? La proxemia, la adecuación, y eso también es supervivencia, por eso se habla de inteligencia instintiva, porque también es supervivencia. Y es supervivencia también psicológica, ¿no? Para podernos comunicar con nuestros congéneres, ¿no? Es decir, el hecho de poder tener el olfato de ver si es el momento adecuado, el olfato de ver si es la persona que realmente creo, me estoy creyendo, y eso el cuerpo lo va sabiendo. Lo que pasa es que nosotros lo vamos anestesiando porque vamos presas del deseo. De las ilusiones, ¿no? Y entonces ahí pues nos pasa lo que nos ocurre, que nos llevamos unas decepciones brutales por dejarnos llevar por el deseo. El deseo en el ser humano es muy fuerte, queridos amigos, tanto el deseo sexual, y alguno está pensando que me estoy refiriendo a él también, pero el deseo de que las cosas sean diferentes, el deseo de solucionar un asunto que se me ha planteado y que le lleva a uno a volcarse en ello. Si va uno obteniendo resultados, bien hecho está. Si está uno utilizando una terquedad para que las cosas no sean como son, se podrá ir viendo y tal, ¿no? Como que eso da lugar a la depresión, al bajonazo de ánimo, es decir, lo podemos ver en nuestro ánimo, qué tal nos está yendo con respecto a las metodologías que estamos utilizando para resolver nuestros problemas. Si el ánimo está bajo, es porque no estamos muy contentos con nosotros mismos. Y cuando no estamos muy contentos con nosotros mismos es porque de alguna manera sabemos que nos estamos dejando llevar por tendencias y no por la inteligencia. Y entonces, bueno, pues hagamos caso también de por qué tenemos el estado de ánimo que tenemos, que no estamos aceptando. Que esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Jorge? Sobre todo en lo que estamos hablando. ¿Qué no Sí, estamos sí, sí, aceptando? total. Decía Gerardo que la única causa del sufrimiento es una no aceptación de algo. Mm, Estamos hablando de palabras mayores, definitivamente, ¿no? Pero en el camino estamos. Estamos En el metiendo. camino estamos, sí, sí, en el camino estamos. Es poco a poquito, como tú decías, y partiendo de las cosas más sencillas a las más complicadas. Vamos viendo y vamos explorando, ¿no? Y vamos tratando de encontrar ahí donde traemos una fuente de sufrimiento, que es aquello que no estoy aceptando. Porque en automático, al momento que se acepta, esa situación se transforma y comienza a fluir de manera distinta. Mira, esto se parte de la base, y el enneagrama también lo dice, de la santa perfección. Es decir, de que todo lo que sucede en el universo es perfecto. Por lo tanto, la Tierra, al pertenecer al universo, todo lo que sucede en el planeta Tierra es perfecto. Y entonces nosotros nos cuesta mucho y tal porque no vemos la perfección y porque además no nos han ni educado ni enseñado a ver la perfección o el proceso hacia la perfección como perfecto. Si queremos llamarlo así, el proceso hacia la perfección como perfecto.
porque efectivamente deja mucho que desear algunas cosas que se ven efectivamente en este mundo en el que vivimos. Y entonces decir que es perfecto, pues nos parece un poco raro, porque nos han enseñado justamente lo contrario desde que somos chiquititos. Pero luego ahora lo que estamos aprendiendo es que sí que hay una perfección en ello. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Y entonces lo que tenemos que ver, y es lo que recomendamos siempre Jorge y yo, es que lo miremos en nuestras circunstancias, no en las circunstancias de los demás, porque no tenemos nunca la capacidad de saber las circunstancias de los demás. Absolutamente imposible. ¿De acuerdo? Cuando se trata de nuestros hijos, podemos pensar que sí, pero aquí lo que te viene a decir es que no. De que hay un momento en que se tiene uno que abrazar al misterio y que se tiene uno que abrazar a lo que está sucediendo y a dejar que se hagan pasos, vamos a decir, naturales hacia la solución, en vez de estar empujando el río, por ejemplo, ¿no? En caso de que se nos atasque algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué he subrayado esto en azul? Precisamente por esto, porque es lo que decía, fíjense, dice, ¿en dónde está la lucha de la ignorancia en contra de la vida? La ignorancia asume que la imperfección es lo adecuado y que la perfección está equivocada. Por lo tanto, empieza a luchar inútilmente, porque quiere convertir lo perfecto en imperfecto, que es como sería, universalmente hablando, lo que el ego quiere que se manifieste, es decir, algo imperfecto. Desde el punto de vista de que como no se ha manifestado, lo perfecto es lo que se ha manifestado. No sé si me estoy explicando bien, Jorge. Bueno, pues De la marinera. hay un concepto que me encanta a mí hablando desde el enneagrama y hablando específicamente del tipo 1, cuando hablamos de la perfección, que es el tema de perfección estática contra perfección dinámica, ¿no? Y a mí me encanta ese término, ¿no? El término de perfección dinámica, ¿no? Porque ahí estamos hablando de algo que está en movimiento, que está en un proceso, ¿no? También Gerardo hacía una acotación para decir que realmente lo que nosotros estamos viviendo no es un problema, es que estamos dentro de un proceso. Y dentro de un proceso hay ciertas etapas que tienen que cumplirse y dentro de esas etapas pasan cosas, suceden cosas. Entonces él decía, si tú estás fabricando pan, pues bueno, pues en principio vas a tener la masa en la mesa y vas a tener, bueno, la harina y vas a tener pues N cantidad de ingredientes ahí que podría parecer que están en desordenados o que es un desastre realmente, ¿no? Pero sin embargo, el proceso final, cuando sale ya el pan acabado del horno, calientito, rico, ahí es donde realmente te das cuenta que todo ese proceso que parecía muy imperfecto y desordenado tenía un sentido, tenía un fin. A eso es a lo que se refieren con esto, de que no sabemos realmente en ese sentido qué es lo perfecto, porque en realidad no conocemos cómo es todo el proceso que se está desarrollando. Ahí está, que no tenemos tampoco paciencia ni siquiera la confianza suficiente, que es esa confianza básica que el enneagrama habla, perdida, para poder darle una oportunidad a la vida. Es decir, a no querer controlar el resultado, e ir dejando que la vida vaya hablando. Porque además la vida siempre va a hablar en un entorno natural, en el ritmo natural que es. Y yo comprendo además, y eso hay muchos subtipos del enneagrama, que somos muy impacientes y que sufrimos mucho de impaciencia. Porque los procesos no terminan, las cosas no terminan de suceder, y es un poco desesperante, porque nos han enseñado a ser así, ¿no? Es como la manera en que reaccionamos es un producto de mil circunstancias, ¿no? Entonces, ahora lo que se nos está pidiendo es que no es por ahí, que podemos seguir así toda la vida, pero que vamos a seguir así toda la vida. Y que porque no terminamos con seguir así toda la vida y empezar a despreocuparnos y empezar a dejar un poco más que la vida tiene su sabiduría y tiene su proceso y tiene su ritmo. Y sin caer en la desidia en ningún momento, el asumir en nuestra función. Y como decía antes, porque me parece que es la frase estrella, que es el máximo generador de estrés, que es renunciar a lo que no puedo.
a lo que no está asignado en mi poder. Por ahora, por ahora, por ahora. Yo estoy hablando de hoy y tal, sí, efectivamente. Porque es verdad que siempre estamos poniendo etiquetas, ¿no? Y entonces ahora decimos, pues ya no puedo. Y entonces caemos en otro error. Efectivamente. Tiene que ver con que actualmente, y además eso ya lo habremos comprobado. Me hizo mucha gracia el otro día cuando estaba mi hijo Ignacio, que es un gran escéptico de todo, hablando de cuestiones familiares y decía, y dijo la frase de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y para que lo haya dicho Ignacio es porque efectivamente merecía la pena la circunstancia, ¿no? Para que de repente la soltara y vi que además se le había quedado, cosa que está muy bien y tal, ¿no? Que se vayan entendiendo también, que vayan entendiendo también otras generaciones. Las que vinieron cuando hubo la pandemia, el otro día estuve viendo los vídeos de leyes de la pandemia, estaban todos, cuando recién nos habían confinado en marzo de 2020. Y bien, esto, qué importante es el renunciar a lo que no puedo. Y qué bonito y cuánta juventud, cuánta salud y cuánto tiempo precioso, que es nuestro oro, el tiempo, podríamos aprovechar. Para luego no tener que compensar los efectos del estrés, que precisamente venía a cuento esta frase que no la han vuelto a encontrar, a propósito de la salud física, porque el estrés afecta directamente a la salud física. Y aquí está la frase, en el universo no hay nada que no sea perfecto, que es lo que hemos visto, para que podamos, bueno, pues relativizar un poco el que seamos nosotros los que tengamos, vamos a decir, la solución para el mundo, que es lo que viene un poco a decir este módulo. Que luego, bueno, pues termina para empezar en el de las renuncias, que ahora es I10, por si alguien quería decir algo, comentar o sobre lo que hemos hablado hoy, que ha sido bastante fuerte, ¿no? Y tengo apuntado aquí también algo que no he encontrado, que es que uno de los grandes ejercicios que podemos hacer para renunciar a lo que no puedo es el desapego. El empezar un fuerte camino hacia el desapego, pero hacia el desapego amoroso y consciente. Que es hacernos todos un poco ese camino, ¿no? Y que recomienda con tanta reverencia y con tanta insistencia el budismo. Y que va a tener que ver con poder tener una actitud más aceptante en la vida y más en la que, bueno, pues esto, estés de acuerdo con lo que ocurre. Eso es muy fuerte, ¿no? Pero es que es así. Colabora, inclusive, colabora con lo que está sucediendo. Que ese ya sería como el siguiente Y paso. el poner la otra vejilla y tal, ¿no? La cosa, pero sí, por ahí un meme que dice colaborar con lo que se manifiesta, ¿no? Pero colaborar con lo que se manifiesta no es fastidiarse a uno. Que esto no significa pasarlo mal, al contrario, lo que nos están recomendando es que empecemos a pasarlo mejor en la vida de lo que lo pasamos. Y es por eso por lo que yo estoy aquí personalmente, porque a mí el tema de la vía del sacrificio en el sentido del pesar, que es lo que nos enseñan, hay que tener pesar, hay que no estar conforme, hay que, lo ha querido Dios, pero con cara de pena. Eso no lo soporto. Me parece poco objetivo y nos convierte en sentimentaloides impotentes. Y es el paradigma que estamos heredando desde hace muchas generaciones. Entonces va a estar interesante, ¿no? el contrastarlo, confrontarlo en nuestras vidas y poder poquito a poco, a medida que nos vayan dejando nuestras posibilidades, ir instalando otro paradigma en nuestras vidas. Y además, Jorge lo decía, que la proxemia, la adecuación, también lo hablábamos cuando hablábamos en alguno que a lo mejor aquí no, de aprender a ser magia, a hacer psicomagia, a ser elegantes en la manera de intervenir, que no sea brusco, que no asustes, que no pates,
sino que sea elegante, que sea mágico, que sea bonito, que sea que provoque buen rollo en la medida en que se pueda. Si hay que poner límites y el otro tiene mal rollo, el problema es del otro, no uno. Porque si se hace con elegancia y poniendo lo mejor de uno, uno no tiene que tener expectativas con respecto a las reacciones de los demás. Eso lo tienes que dejar que sea. Y hay que tener el valor de hacerlo. ¿Y qué te parecería, Isa, si ahora asociamos este término de poner la otra mejilla con una frase que es muy tuya, que es la de poner la historia a tu favor? Porque podríamos ahora decir que una manera de poder describir eso, de poner la otra mejilla, también significa, como lo comentamos, colaborar con lo que está sucediendo. No hacerle resistencia a lo que se está presentando y más bien, ya que se está presentando, bueno, ¿cómo hago para aprovechar esta situación y no salir tan desgastado en el proceso? ¿Cómo hago para no hacerle tanta resistencia a esto que se está presentando? Entonces claro, sí. Sí, a la mejor esto del poder mágico de la renuncia es lo que querían decir con aquello de poner la otra mejilla. Que es renuncia a aquello que tú crees y que ya has probado hasta el cansancio y que te da resultados desastrosos, y a lo mejor probemos algo diferente. Y entonces aquí vienen las diferentes renuncias. Que también pues recomiendo que si queréis hacerle una foto para tenerlo y de vez en cuando mirarlo o imprimirlo, pues nunca viene mal, porque en alguno de estas renuncias, algunas de estas renuncias nos van a venir bien a algunos, en algunos de nuestras circunstancias. Y renuncio a estorbar la evolución o las actividades de otros, a estorbar. Fíjate Renunciar a tú. ofenderte por lo que los demás digan o hagan. Esa está muy buena para poder tener valor, para poner límites, para delimitar, para hacerse valer, para hacerse respetar. Porque la espiritualidad consiste en hacerse respetar, porque como uno se respeta, y eso es muy interesante también. Renunciar a buscar culpables. Esa en mi familia vendría fenomenal. A contradecir, a sufrir, a ser esclavo de las opiniones de los demás, a interferir con las decisiones de los demás, a no ser que te lo pidan. Entonces, en ese caso le das una sugerencia, porque a todo esto hay salida, que es lo que tenemos que ir viendo cada uno. Porque una renuncia implica un cambio de actitud. Es decir, también que implica el irte por otro camino, o sea, es decir, acoger algo. Por ley de espacios de vacíos, nada se va que no se llene con otra cosa. Con lo cual, pues, y esto, claro, y esto lo que hay que hacer es verlo y verlo y verlo, acordarte, porque lo que hace el ego es interferir en la memoria y te olvidas y la vuelves a liar. Y eso se llaman patrones, que es otra de las inteligencias instintivas. El poder meterte a ver cuáles son tus patrones. Patrones son tus pilotos automáticos, es decir, tus reacciones estímulo-respuesta, lo que está acostumbrado tu cuerpo a hacer de reacción. Y es que sería también, bueno, pues cuando uno se está dedicando a uno mismo, que es lo que todo esto recomienda durante una temporada, pues interesante y tal, es decir, para poderse, porque esto es constancia, entrenamiento, pues mirar a ver a qué renuncio, vamos a ver a qué renuncio esta semana, por ejemplo, y llevarlo a cabo, y hacer un registro, una libretita en la que haces una cruz cada vez que tu renuncia no se ha llevado a cabo, para que veas cómo vas yendo, en qué momentos del día, y vas conociendo también cómo reaccionas. Y eso es entrar en tu laboratorio personal, para poder ir en el camino que nos están recomendando ir para poder ser felices. Porque todo esto es para poder ser felices. A ver, que viene ahora, ¿no? Porque renuncio a cambiar la realidad de los demás. Cambia tu propia realidad mediante la aceptología. Enséñales a los demás a cambiar la realidad de ellos después de verificar que son correspondientes con esta información.
Eso es muy difícil, la gente no acepta la aceptología. La aceptología es una ciencia muy, es decir, es una actualización, vamos a decir, una metodológica y tal, muy difícil, que es fundamentalmente llevarle la contraria al ego y al piloto automático y a los patrones que tenemos diseñados. Hay que revisar núcleos, pero basales de sistemas de creencias. Y entonces esto, como no se hace de la noche a la mañana, pues nada más que pensar todos de que este es el camino. Y que en vez de intentar renunciar a todo, pues vamos a ver en qué renunciamos, porque hay un buen muestreo de cosas que podemos renunciar y proponérnoslo verdaderamente, ya que estamos, pues lo hacemos. Y vamos a ir viendo cómo nos está yendo a cada uno, ¿no? En esto que nos estamos proponiendo. Porque la información no hace el cambio. El cambio lo hace el que nos comprometamos. Es decir, el que voy a intentarlo. A lo mejor esto tiene razón y a lo mejor me va bien. Voy a darle una oportunidad. Entonces, ¿por qué estamos aquí, Jorge, Felipe, Mario y yo? Porque nos ha ido bien. Cuando lo hemos empleado de una manera constante y comprometida. Porque si no, no nos atreveríamos ni a aparecer. Claro. Esto requiere el que uno esté hablando de su experiencia, nada más. Y por supuesto hasta dónde hemos llegado, porque nosotros también somos alumnos de leyes. Y todo esto nos está viniendo fenomenal a nosotros y lo estamos hablando todo el día, lo bien que nos está viniendo. Porque a nosotros también se nos presentan obstáculos y problemas, ¿verdad, Jorge? Sí, total, Lisa, ya terminamos esta sesión, apagamos el ordenador y 30 minutos después estamos ya en medio de un conflicto y tenemos también que aplicarlo. Nosotros los que vivimos por aquí, por estas lindes, tenemos menos tiempo. Bueno, sí, es verdad, sería el día siguiente, efectivamente, pero en algunas horas más, pues ya estamos nuevamente, ¿no? En el lío. Y es verdad que hay una cosa que nos trae esta información, es la conciencia, ¿no? Que en algún punto ya dejas de culpar a los demás, ¿no? Comienzas a asumir, o sea, sabes que esto que está pasando tiene que ver contigo, aunque no entiendas del todo por qué, ¿no? Pero ya comenzamos a asumir esa parte. Entonces, sí, nos sigue pareciendo horrible y nos sigue gustando muy poco, pero ya sabemos que de alguna manera tiene que ver con nosotros y tenemos de alguna manera que solucionarlo, ¿no? Entonces, ya simplemente ese cambio de chip acorta mucho los procesos, ¿no? Acorta los procesos porque ya en lugar de estarnos peleando con el mundo, con la vida, con el universo y con Dios, pues de alguna manera decimos, bueno, pues nada, o sea, haré la pataleta que normalmente hago, pero ya en menos tiempo me tendré que poner a cargo y tendré que solucionarlo porque sé que de alguna manera está relacionado con mi propio propósito de desarrollo y de crecimiento. Fíjate que Pino hacía una pregunta, Isa, que decía, ¿cómo sé si debo actuar o no? Está ahí en el chat. Yo te podría decir, Pino, desde mi propia experiencia que actúes, o sea, que ni te lo preguntes. O sea, realmente la información ya la tenemos. Va a ser a través de los resultados donde tú realmente vas a poder verificar si realmente la información que tú utilizaste o la acción que tú hiciste fue correcta o no. Pero ante el hecho ante una disyuntiva de actuar o no, mi sugerencia sería que actúes, porque generalmente nos quedamos solamente que en el pensamiento, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado suficiente con respecto a la no interferencia. Entonces, si esto es algo que tiene que ver directamente contigo, personalmente, mi comentario sería adelante, adelante, ¿no? Si tiene que ver con alguien más, ¿no? Si no sé si estoy interfiriendo o no, ahí mi sugerencia sería probablemente estás interfiriendo. Entonces, hay mucha probabilidad de que así sea y mejor, ¿no? Pero si es algo que tiene que ver Es contigo, cambiar los adelante. planes a la vida sobre esa persona. Es decir, es interferir en algo que tiene que vivir y ponerte tú de enfrente interfiriendo para que no le suceda. Más allá de advertir, más allá de decirlo, es decir, más allá de simplemente testificarlo. Es decir, acordémonos renunciar a lo que no puedo, pero sin embargo, luego está la otra, que es actuar en lo que sí que es mi función. Entonces, ¿dónde está el tino? En el saber cuál es la función de uno.
¿Cómo se demuestra que es la función de uno? Porque uno siente paz interna y no se le agota la energía vital. Esa es la prueba del algodón. Si termina uno cabreado, no es por ahí. Si termina uno con dolo, tampoco es por ahí. Si termina uno con ansiedad, tampoco es por ahí. Pero no pasa nada. Ya está, ya lo sabemos, pues probemos otra cosa. ¿Sabes? Es decir, no convirtamos los sentimientos en más sentimientos. Entonces, además, para diluir los sentimientos tiene el cuerpo que trabajar, ¿eh? Porque hemos hecho un derroche de neuropéptidos bastante corrosivos, que el cuerpo tiene que autorregular y tiene que, bueno, pues compensar. Con lo cual, pues también pues, se recomienda a partir de un momento dado, con la gran juventud que nos ha invadido a muchos y tal, el cuerpo tenía una gran capacidad. Luego, a partir de que llevamos creciendo un poquito y pasando décadas, va teniendo menos. Con lo cual, pues es cada vez más interesante que vayamos aplicando todas estas cosas, ¿no? Yo quería, antes de terminar, llamar la atención de algo que lo ha asociado, más que lo haya leído en la documentación, que es el tema de los beneficios secundarios que tiene el pobre de mí, él o la persona que está enferma o la persona que se declara con tal enfermedad mental, o es decir, el tener mucho cuidado con el neurótico de renta, me decía mi profesor de Rocha. Es decir, de aquel que rentabiliza su debilidad o su vulnerabilidad o y que está rentabilizándolo. Porque esos también son captables y son personas muy manipuladoras y son personas que además se suelen salir con la suya porque son más insistentes y son más rápidos manipulando que la soportabilidad que en un momento dado tiene uno. Y eso es muy interesante también porque yo últimamente lo he visto mucho, con más frecuencia que la normal a mi alrededor, y por eso pues me parece que a lo mejor lo podíamos tener en cuenta, entre otras cosas para que no seamos nosotros los que rentabilicemos nuestra neurosis, no para que no lo rentabilicen los demás. Y que si soy paz, que si soy 4, que si soy... Y entonces ahí vamos todos, y no. Es decir, cada uno tiene sus cualidades, tiene sus condiciones, tiene sus talentos y tiene otros que no. Y entonces en el autoconocimiento está el enfrentarte a ello, el sacarlos y tal, porque claro, hay muchas veces que es más interesante decir que uno es tal y tener tal enfermedad, entonces ya y rentabilizarlo. Rentabilizarlo significa que es gracias a ese estatus que uno ha adquirido como está montándose su vida. Sin el esfuerzo de la superación, sin el esfuerzo de estar sin eso, de alguna manera justificándole su manera de ser o su manera de no ser feliz. Muy bien, chicos, pues yo creo que con esta especie de última centella que me he lanzado, es que me parece muy importante. Y a lo mejor nadie lo había pensado. Pero hay que tener casos cerca para de repente verlos en directo y tal, porque cuando nos contaban estas cosas teníamos a lo mejor 20, 22 años y nos parecía muy interesante, pero lo veíamos muy lejano en nuestras vidas. Y de repente empieza como a aparecer, ¿no? Es decir, point, point. Y me he acordado tantas veces de Paco Duque, que fue quien me lo enseñó, que será él después de tantísimos años, pues más de 40 a lo mejor, y de repente van apareciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues está muy bien que le hayan advertido a uno para que de repente uno lo detecte, porque es una de las cosas y tal que en las que el ser humano tiene esa desidia, esa acidia, esa manera de no querer hacerle frente a sí mismo, hacerse frente a sí mismo, que puede ser, que puede hacer que uno rentabilice su propia neurosis o su propia patología. Y tenemos que tener cuidado con ello. Y bueno, pues mucho ánimo. Vamos a ir viendo qué se nos va presentando durante la semana, que tengamos que aceptar.
Lo que ya pues no haga falta aceptar porque esté aceptado, pues fantástico, estamos en recreo, pasándonos lo fenomenal, pero de repente llegará algo o alguien y salte ahí el cocodrilo y tal, ¿no? Y se ponga todo a gruñir, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo domamos a ese cocodrilo y cómo vamos relajando. Jorge? ¿Te despides tú también? Total, sí, Isa, sí. Vamos a aceptar también al cocodrilo, que eso también es importante. Vamos a Sí, hombre. aceptarlos, compañero. Es un guerrero guardián que nos Claro, acompaña, tiene su espacio también y no está tan mal, no está tan mal, ¿no? Hay que amigarnos un también con poco ese. cojo le tenemos al pobre. Eso es, eso es. Entonces Harto. vamos. Ay, así Entonces, es, así hay que es. darle de vez en cuando también un poquito de carnita, un poquito solo. Y que nos sirva, es lo que decía mi tío, otra vez me he acordado de ti, José, hoy, y dar la locura en creatividad. Ya hablaremos de todas formas de metodologías también propias de diferentes personas más adecuadas, ¿no? Pero esa es una. Si uno siente mucha ira, haz algo con ella. Sácale un talento. Muy bien, ahora sí que nos despedimos, queridos amigos. Os deseamos una muy feliz semana. Os mandamos a todos y a cada uno un abrazo bien grande. Y bien, mañana recibiréis la grabación y pues algunos regalitos que tengo por ahí. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, Jorge, adiós Un todos. abrazo, hasta Un abrazo pronto. muy grande. Chao. Adiós.